¿Se acuerdan cuando comenzó la novedad de hacer live actions? Yo recuerdo haber visto el tráiler de Alicia en el País de las Maravillas, una película dirigida por Tim Burton, la cual era novedosa en ese momento porque traía todo lo que habíamos visto en la versión animada de Walt Disney, traída al mundo real. Una película que por sí sola se veía bastante oscura, tenebrosa, misteriosa, por así decirlo. Pero para mí fue un antes y un después por sí sola, porque siento que los ejecutivos lo vieron como una mina de oro y dijeron, esto es lo que vamos a hacer por el resto de nuestra vida. Al día de hoy tenemos cosas como Cómo entrenar a tu dragón, un live action que al día de hoy para mí es el mejor que se ha hecho hasta ahora. ¿Cómo entrenar a tu dragón? La verdad es que siento que es también un antes y un después dentro de la historia de DreamWorks en la animación. Y yo creo que cuando vimos la primera película, que es una película animada dirigida por Dean Blois, y me parece que es Chris Sanders, que la verdad ya hemos hablado mucho en el canal, Lilo y Stitch, Cómo entrenar a tu dragón y Robot Salvaje. Esta película live action de Cómo entrenar a tu dragón también es producida por Chris Sanders. Antes de que se estrenara Cómo entrenar a tu dragón en live action, ya se había anunciado que iban a hacer una segunda parte. Obviamente, por lo que vimos en la película, se va a respetar mucha de la historia original. Y vamos a ir al primer punto con esto, ya que sí es una copia y pega, tal cual yo creo que respetaron el 99.999% del material original, lo trasladaron a live action. Eso es bueno. Eso es malo. Creo que bueno, pero totalmente innecesario. Creo que si bien los live action hay algunos que aportan a la historia original como lo fue Lilo y Stitch, que para mí es uno de los live action que más me ha gustado últimamente, pero no por eso significa que era necesario. Yo creo que es el mismo caso con Cómo entrenar a tu dragón, ya que si iba con emoción, iba esperando que fuera épica, dragones, explosiones, vikingos. ¿Me lo dieron? Sí. ¿Lo entregaron? Sí. Los efectos especiales son buenos, son muy buenos. Los actores son muy buenos. El guión es igual de bueno que en la animación. Creo que aquí el problema es que es innecesario al final del día. Obviamente cumple con los estándares de calidad de DreamWorks, cumple con la historia, cumple con los personajes, pero es un producto ya utilizado anteriormente y saben que va a tener el mismo éxito tanto por la nostalgia, que es el factor principal, como porque es una historia ya usada. Tienes el factor nostalgia y el factor que sabes que ya funciona el producto. Al final es una garantía de que tu película va a vender. Caso contrario de lo que es Disney últimamente, ya que ellos tienen la nostalgia, pero tienen un producto que si bien ya funcionaba, lo quieren modificar para que al final de cuentas cumpla con los estándares. ¿Cuáles estándares? Yo creo que es un caso interesante de estudiar, ya que los estándares de hoy en día son puestos por el mismo público, pero el mismo público los rechaza cuando se los estás mostrando en la película que estás mostrando para cumplir sus estándares. Entonces es difícil, es complicado de entender. Yo creo que la gente es infeliz y nada le gusta cuando se trata de un producto de Disney, y es que es la propia Disney la que se mete el pie, ya que al ser una marca tan importante, lo que quiere la gente es que sea un evento grande, impresionante, mejor que la original. No lo cumple, no lo logra, y es por eso que DreamWorks se lleva la corona hoy en día, porque DreamWorks lo que hace es: yo quiero hacer lo mismo que hice en la original, no te salgas de ahí. Pongamos al mismo director que hizo la original y pongamos al mismo productor e inclusive contratemos al mismo tipo que hizo la composición musical y esto va a funcionar. Quizá es una película que es dirigida a un público nuevo, a un público que quizá nunca vio Cómo entrenar a tu dragón, la trilogía completa. Yo personalmente no vi completa la trilogía, creo que vi hasta la 2, pero sí, yo creo que es más bien para un público nuevo y también cumple para el público viejo, el público que ya vio esta película, que no recuerdo de qué año es, pero es una película inclusive reciente, no es tan vieja. Por ejemplo, lo es Lilo y Stitch o inclusive Blancanieves, que es un live action que también acaba de estrenar Disney y le fue muy mal. Tal vez por la elección del cast, tal vez por las declaraciones que hizo el mismo cast, tal vez porque no eran enanos, tal vez porque si eran enanos también se iban a quejar. Es muy complicado, la verdad, el terreno de los live actions. Obviamente es rentable si lo sabes utilizar y lo sabes usar a
tu favor. El caso de DreamWorks hoy en día lo es, pero no por eso siento que sea necesario. Hablando de la película otra vez, ¿qué más les puedo decir que ustedes no sepan? Los mismos chistes, los mismos diálogos. Sí, todo es tal cual como Cómo entrenar a tu dragón en la animada es exactamente lo mismo. Entonces dar una opinión, dar una crítica acerca de esta película es un poco rebuscado, porque pues al final de cuentas lo mismo aplica para la animada, pero lo hicieron bien, lo hicieron de forma correcta. Los efectos son increíbles, los dragones pudieron haberse visto horribles como algunos personajes que ya se han hecho en los live action de Disney, una representación horrible, y es un ejemplo también de que sí se pueden hacer las cosas, ya sea si hablamos de Jumba o por no sé, Mulan, cuando no pudieron adaptar a Mishu, o no sé, Aladdin quizá, que Aladdin a algunos les gustó. Yo siento que al genio le faltaron ahí como que 2-3 pesos de efectos especiales. La Sirenita yo creo que vi como 20-30 minutos de la película y la verdad no me dieron ganas de ver ni 5 o 10 minutos más. Lo intenté de verdad, la música, el cómo canta la actriz es muy buena actuando, es muy buena cantando, la verdad me gustó mucho, pero los efectos es algo que no tiene madre. O sea, la verdad no tiene sentido que me digas que una película de Disney cueste tanto, cuando inclusive los actores no son tan costosos como una película de Marvel. No utilizan actores tan conocidos, los efectos son pésimos y mucha gente afirma que Disney lava dinero con eso. No estoy diciendo que sea el caso, no estoy diciendo que eso sea verdad, no estoy poniendo conspiranoico. No sé el presupuesto de Cómo entrenar a tu dragón o Lilo y Stitch, pero Lilo y Stitch tiene un muy bajo presupuesto y siento que la mayoría de las cosas son muy buenas ahí. El caso de Stitch, y en Cómo entrenar a tu dragón tampoco no conozco su presupuesto, pero me imagino que tampoco era un presupuesto tan alto, siendo que muchas de las locaciones son casi idénticas a la original y es más bien un pueblo adaptado a live action y no ocupaban tanto presupuesto como tal, si tan solo el set de Hippo en donde encuentra a Chimuelo y la aldea. Y tal cual lo demás son escenarios, me imagino, creados por computadora. Entonces no era un presupuesto tan alto. Los actores, algunos sí eran conocidos, pero yo creo que los principales, no ves a un Tom Holland como Hippo, no ves a una Zendaya como... no recuerdo el nombre de... creo que era Astrid. Cómo entrenar a tu dragón, volviendo a la película, que es a donde vengo y a lo que quiero venir a hablar. Es buena, la verdad es buena, véanla en 3D. Es muy recomendable en 3D. Siento que va a ser un putazo a nivel de taquilla. Le va a ir muy cabrón como le fue a Lilo y Stitch, que también Lilo y Stitch la fui a ver. Siento que ahí, por ejemplo, es un caso completamente contrario, porque ahí se desprendieron por completo del material original, lo cambiaron, lo modificaron, lo arreglaron, lo diseñaron, pero lo hicieron con cariño, porque al final de cuentas el director es un director que sí le mete mucho cariño y empeño a sus películas. Ahí tampoco depende del director, porque mucha gente más bien le echa la culpa al director. Hay directores como Guy Ritchie, que dirigió Aladdin, que si no conocen a este director, él se encargó de las películas de Sherlock Holmes con Robert Downey Jr. y le quedaron cabronas, la verdad, son de las películas más cabronas que he visto en cuanto a efectos y en cuanto a historia. Y que me digas que este mismo director dirigió Aladdin, me cuesta creerlo, cabrón, porque Aladdin no es lo que es Aladdin en la historia original. La verdad siento que muchas de las cosas que no se logran apreciar en los live action es por culpa de Disney, porque siento que muchas veces intercede a querer hacer las cosas a su manera, pero yo creo que ya existe un patrón en el que si tus live actions, que el primero fue Alicia en el País de las Maravillas, al día de hoy, que es Lilo y Stitch o Blancanieves, más bien Blancanieves, no van de menos a más, sino van de más a menos. Tienes que cambiar esa fórmula, tienes que cambiar el patrón, tienes que buscar a personajes como Dean DeBlois, que es el que hizo Cómo entrenar a tu dragón en las dos versiones, y dejarlos que hagan el trabajo como quieran hacerlo, porque así como los dejaste en las originales hacerlo y lo hicieron de forma espléndida, de igual forma lo pueden hacer en live action. Lo que sí es seguro es que todo esto se trata de dinero. No importa lo que opinemos y lo que digamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok. No importa, no te pelees. Disney al final de cuentas lo ve en números. DreamWorks yo creo que también, pero hacer las cosas con amor, como lo hace Bob Esponja, da buenos resultados. Y la verdad es que Cómo entrenar a tu dragón, tanto la animada como la live action, son un 10 de 10. Quizá innecesario, pero si con esto vamos a llegar a más gente y con esto más generaciones o nuevas generaciones se van a enterar de que existió un Chimuelo y un Hippo y van a crecer con esta historia, que quizá a lo mejor esta película es apegada más al público adulto. Siento que va para un público más adulto. Esa es mi opinión acerca del tema de los live action. Yo creo que empezó como un video para hablar de Cómo entrenar a tu dragón, pero siento que los live action son un tema muy cabrón y quería aprovechar la oportunidad de que se estrenó esta película para
hablar de ella. Hablando de Lilo y Stitch, aprovechando el video, la verdad es que es un 8 o un 7. Normalmente no doy calificaciones, pero siendo un live action, siento que Lilo y Stitch en la animada es un 10 de 10, un 11 de 10. Y aquí es un 8 o un 7 tal vez. No la disfrutas totalmente. Hay momentos muy disfrutables, hay momentos muy agradables que me la pasé muy bien, muy cabrón. La verdad es que todo está muy cabrón. Hay algunas partes donde se nota que le metieron mano en la edición, donde se nota como que no estaban tan convencidos de cómo terminar o cómo afianzar bien la historia al final. Y ahí se sienten los jaloneos. Pero al final del día es una película que sí, honestamente, sí volvería a ver. Cómo entrenar a tu dragón, mames, cabrón. Yo lo vería 100 veces más. Y ojalá les vaya muy bien con la segunda parte. Este es un video dedicado a un amigo que es fan, que sigue viendo mis videos y me impulsó últimamente a decidir volver a hacerlos porque el tiempo existe, pero a veces no nos lo damos a nosotros mismos. Entonces, este video va dedicado a esas personas más allá de él, a todas esas personas que siguen viendo mis videos. Y pues es todo. Nos vemos en el siguiente video, que probablemente sea el de Valerina o bailarina de John Wick, el universo de John Wick. No he visto ninguna, pero la verdad es que yo supongo que no es difícil de entender. Son putazos y John Wick. En fin, nos vemos.